Sin embargo, una de las cosas más sorprendentes que vemos en las Escrituras es que ellas mismas, las Escrituras, son como un diamante. Y la virtud que tiene un diamante es que tiene muchas facetas. Y las facetas tienen como objetivo reflejar la estructura cristalina interna del diamante, de manera que se vea muy clara la piedra, la roca. Y un diamante por lo general tiene 57 facetas. O sea, son formas, el mismo diamante, pero viéndolo por en diferentes caras. Y entre más limpia sea la faceta, hay más claridad. Se refleja la luz cristalina del diamante. Y decía, las Escrituras son de igual manera. Son como un diamante que podemos una sola cosa verla en diferentes formas. Y esto, por supuesto, acorde a los principios hermenéuticos que existen. Quiero ponerle dos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de la circuncisión. Cuando hablamos de la circuncisión, implica o es un hecho que la circuncisión fue la señal del pacto de Dios con Abraham. Entonces, por un lado, la circuncisión, cuando lo vemos, señala el pacto, es una señal del pacto. Pero por otra, la circuncisión habla de cortar nuestras carnalidades. O sea que en la Escritura, cuando lo vemos en varios pasajes, nos damos cuenta que tiene que ver con la carnalidad que existe en nuestras vidas. No lo busquemos pero aquellos que toman nota pueden ver un ejemplo en Deuteronomio capítulo 30, verso 6. No lo busquemos por cuestión de tiempo. Pero también la circuncisión habla del servicio a Dios en el Espíritu. Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses 3:3. Entonces, la circuncisión en la Biblia nos habla del pacto entre Dios y Abraham, nos habla de cortar nuestras carnalidades, nos habla también la circuncisión del servicio a Dios que hacemos en el Espíritu. Y por último, la circuncisión también habla del bautismo en agua, Colosenses 2:12. Entonces, es un diamante. Por favor, apaguen sus micrófonos. Entonces, la circuncisión habla, pues, tiene estos 4 características. Todo depende de cómo estemos viendo el diamante. De igual manera, el número 5 en la Biblia. El número 5 en la Biblia nos habla primero de la gracia de Dios. Génesis 43:34, no lo busquen. El número 5 en la Biblia nos habla del juicio de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Todo depende del contexto en que se menciona el número 5. También nos habla de la presentación de un grupo de personas. Génesis capítulo 47, versículo 2. Y por último, el número 5 en la Biblia nos habla de división o separación. Lucas capítulo 12, versículo 52. Y menciono estos como ejemplo, ¿no? Porque hay mucho más versículos que nos muestran
que el número 5 habla de la gracia de Dios, del juicio de Dios, de la presentación de un grupo de personas y habla de división o separación. Entonces, tiene varias facetas las escrituras. Todo depende de lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar, nos quiera manifestar a nuestras vidas. Entonces, quiero poner eso como fundamento para entonces poder entrar a lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. La semana pasada estuvimos enseñando cómo cuando Israel se movía de un lugar a otro, las personas más débiles las colocaban en la retaguardia. Se iban en la parte trasera de todo el campamento. Y ese lugar, la retaguardia, veíamos que era el lugar donde están los más débiles del pueblo. Aquellos que sabían que para vivir dependían de otros. Y sobre todo dependían del Señor. Y esto es algo que a la medida que caminamos en el Señor, vamos aprendiendo. Primero a que el Señor es nuestro todo, Él es nuestra necesidad. Pero por otro lado también aprendemos que necesitamos de otros, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Y aprendemos a vivir en el cuerpo de Cristo. Sabemos que fuera de ellos no podemos seguir viviendo, porque ese es el misterio que existe en el cuerpo de Cristo. Y Él quiere que aprendamos a vivir de esa manera. De hecho, eso tiene que ver con el amor fraternal no fingido. Cuando aprendemos a vivir dependiendo de mi hermano. Y veíamos dos claros ejemplos de hombres que fueron usados por Dios, pero que eran débiles, que tenían nuestros sentimientos, nuestras emociones, hombres llenos de pasiones como nosotros, como era Elías y David. Y veíamos específicamente cómo David anduvo por un camino de desprecio para llegar a ser rey. Y ese es el camino que como hijos de Dios debemos también transitar. Un camino de desprecio, un camino de ser desechados, un camino de que no nos toman en cuenta, pero al final son en los que Dios se glorifica. Pero al final del reinado de David, veíamos también cómo cuando David ya estaba por salir del reino, ya había vivido como rey, no había habido otro rey como él. Entonces el Señor, a través del profeta Natán, le manda un mensaje. Y lo leemos en primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Y veamos otra vez ese pasaje, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Dice así. Primer libro de Crónicas, 17, versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil. Y veíamos que Dios siempre va a usar aquellas personas que son parte de un redil, que son parte de una manada, que son parte de un grupo de ovejas que son pastoreadas. Y el Señor le recuerda de dónde Él lo ha traído, decíamos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Y ahí lo tomó. Él era de los que iban a la retaguardia, el lugar donde iban los débiles. Pero en ese lugar, David aprendió a que en su debilidad
él sacaba fuerzas del Señor. Él sacaba fuerzas. Y dice, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y hermanos, aquellos que van a reinar con Cristo en el milenio son aquellos que reconocen que su lugar en el campamento de Dios está en la retaguardia. Aquellos que reconocen su debilidad. Amén. Y por eso decíamos que el Señor nos dice a todos los creyentes en la primera epístola a los Corintios, capítulo 25 al 31, con este pasaje terminábamos, donde el Señor nos muestra qué somos delante de Él. ¿Qué somos? ¿Por qué nos escogió para ser sus hijos? Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, fíjense, hermanos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, o sea, lo que no existe, para deshacer lo que es, a fin o con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, el Señor es muy claro. Él dice que Él tomó lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Ahora, hermanos, así nos vio el Señor antes de venir a sus pies. Y si al leer esto nos ofendemos, entonces todavía no hemos tocado fondo. Todavía hay mucho de nosotros en nosotros. Entonces dice que Él escogió eso para que nadie se jacte en su presencia. Amén. Y como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, entonces no hay nada en nosotros en qué gloriarnos, hermanos. No hay nada. No hay nada bueno. Es más, él dijo, aún no hay ningún hombre, ningún justo que busque a Dios. No hay ni uno, ni un hombre. Si realmente estamos en Él es porque Él nos escogió, porque Él nos atrajo a Él, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Ahora, es un hecho que David fue traído de atrás para adelante. Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, del 12 al 14. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12 al 14. Estos pasajes ya los vimos la semana pasada, pero vale la pena recordar esto. Primer libro de Samuel 17, versículo 12 al 14. Dice, y David
era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Entonces, mientras los 3 hermanos mayores de David estaban al frente de la batalla con el rey Saúl, David estaba acuarentenado en el patio trasero de su casa pastoreando un grupito de ovejas. Pero en el tiempo de Dios, el Señor lo llama y lo manda al frente para pelear la batalla del pueblo de Dios. El Señor tomó a David de atrás y lo trajo al frente de la batalla, aquel hombre débil y menospreciado, para pelear con David. ¿Por qué estoy diciendo y repitiendo eso una vez más? Porque, hermanos, lo mismo que hizo con David en aquel tiempo, Él lo hará una vez más en este tiempo. Él tiene un remanente en la retaguardia, escondido. Pero en el momento de Dios, cuando los guerreros grandes, como Saúl y los 3 hermanos mayores de David, desfallezcan, entonces el Señor va a tomar a ese remanente y lo traerá de atrás hacia adelante. Hoy mismo, hermanos, hay hombres, grandes hombres de fe, que los vemos a diario en los medios de comunicación, en las redes sociales, hombres de renombre. Pero, hermanos, el día viene que todos ellos se van a desmoralizar y sus semblantes caerán y no podrán pelear las batallas por miedo, por temor. Y ahí el Señor va a traer a ese remanente escondido para que pueda pelear las batallas de Jehová. Recordemos por un momento, cuando Elías, después de que hace un gran milagro, cae fuego del cielo, destruyan los 400 profetas de los Baales. Jezabel, la reina, dice, mañana a esta hora, Elías va a estar muerto. Y le entra miedo, le entra temor a Elías y se va, huye hacia las cuevas. Y cuando llega a la cueva, el Señor le dice, Elías, ¿qué estás haciendo? Y la oración de Elías era, Señor, quítame la vida, porque yo solo he quedado. Quítame la vida, Señor. Y el Señor le responde y le dice, Elías, yo tengo guardados a 7,000 hombres que no han doblado las rodillas sobre los Baales. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Él tiene guardados a su remanente, a ese grupo de personas que no han adorado a los Baales, que son débiles, que reconocen su debilidad, su condición.
pensemos también, por otro lado, recordemos a Jesús. Jesús mismo, Él estuvo guardado por 18 años. Desde los 12 años que apareció en Jerusalén hasta los 30 que comenzó su ministerio, pasaron 18 años que nadie sabe dónde o qué hizo Jesús. Pero la Biblia nos da una idea, hermanos. ¿Qué sucedió con Jesús durante esos 18 años? Isaías capítulo 49, versículo 2. Si me acompañan, por favor. Isaías 49, versículo 2. Este es un pasaje profético hablando del Mesías, hablando de Jesús. Y dice así, hablando mesiánicamente, y puso mi boca como espada aguda. Ya el Señor tenía la unción ahí. Él estaba preparado. Pero dice, me cubrió con la sombra de su mano, lo ocultó con su mano y me puso por saeta bruñida, ya lista, una flecha lista ya para ser tirada. Pero, ¿qué pasó? Ya él estaba listo a los 12 años. Él podía discutir con todos los fariseos, con todos los maestros de la ley. Pero, dice, me guardó en su aljaba. 18 años en los que el Señor Jesús estuvo guardado en la aljaba. Jesús fue puesto en la aljaba a los 12 años. Y cuando él llegó a los 30 años, entonces el Señor lo sacó y lo dispuso para ser lanzado. Lo mismo hace el Señor o va a hacer con su remanente en los últimos tiempos. Hermanos, por ejemplo, a veces me gusta poner este ejemplo porque es un hecho. ¿Qué hacemos nosotros con la cristalería de gran valor y belleza que tenemos en nuestras casas? No la usamos a diario, sino que la tenemos guardada, ahí guardadita, para cuando hay eventos especiales. Cuando hay eventos especiales, entonces sacamos la cristalería y la mostramos. Y ese es nuestro gozo y nuestro deleite. Pero mientras no haya un evento especial, esa cristalería pasa guardada. Y el Señor Jesús hace lo mismo. Amén. El Señor hace lo mismo. El Señor Jesús también. Él escogió a 12 hombres para cambiar el mundo y para cambiar la historia. Personas que nadie conocía, ni eran hombres de renombre, los cuales eran unos don nadie a la vista del mundo. Pescadores. Hombres que realmente llenos de debilidades, pleitos entre ellos. Jesús pastoreó una congregación de 12 hombres, pero llena de problemas. Hombres que discutían quién sería el mayor, hombres que eran mecha corta, hombres que eran fervorosos, imprudentes, bueno, de todo. Pero esos 12 hombres débiles fueron los que el Señor escogió
para poder cambiar el mundo y la historia de este mundo. Cuando Jesús murió y el Señor les dijo, por favor, allá los voy a, reúnanse en Galilea y yo allá los voy a encontrar. Ellos obedecieron y se fueron a Galilea y estuvieron ahí congregados el primer domingo, dice, con las puertas cerradas, porque tenían miedo de los judíos. Hacían reuniones secretas. Ahí, vamos hermanos a orar. Y todos calladitos. Juan, ¿puedes orar? Sí, Pedro. Señor Jesús, te pedimos en esta noche que estés con nosotros. Porque no querían ser descubiertos. Estaban llenos de miedo. Eran débiles. Hombres llenos de pasiones como nosotros. Pero ¿qué sucedió? El Señor apareció en medio de ellos y le dijo, paz, paz a todos. Los calmó, les dio paz y dice que había gozo en el corazón de ellos cuando vieron a Jesús resucitado. Ellos cambiaron de un momento a otro. Y entonces el Señor le dice, ahora quiero que vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa del Padre. Y salen los discípulos y van al aposento alto. Y por 10 días están ahí esperando la promesa de Dios. Y cuando el Espíritu Santo en el tiempo de Dios sopló sobre ellos, esos hombres, desde ese momento, dejaron de discutir, dejaron de pelear. Y Pedro se levantó como una flecha bruñida y empezó a hablar palabras como una espada aguda. Y los otros discípulos estaban con él allí apoyándolo, no discutiendo ni diciendo, Pedro, ¿y quién te dijo que predicaras? No, no, no. Ellos estaban ahí como un solo cuerpo. Pedro dependiendo de sus hermanos y los hermanos dependiendo de Pedro. ¡Qué preciosidad! Y en esa primera prédica se convirtieron 3,000 personas. Más adelante, otra vez, vuelven a predicar y se convierten 5,000 personas. Y empezó así el mundo a ser cambiado por un grupo de personas que habían sido guardados por el Señor, pero en el momento de Dios fueron usados en un abrir y cerrar de ojos para cambiar la historia. Hombres débiles, llenos de miedos, con muchos conflictos y complejos en su vida, pero Dios pudo transformarlos. Quiero que vayan a Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice, entonces, viendo el denuedo, fíjense, viendo el denuedo, cómo ellos hablaban. Isaías decía de Jesús, tú pusiste mi boca como espada. Aquí Pedro y Juan
hablaban y la espada de Dios fluía en ellos. Entonces, viendo los fariseos, los saduceos, los líderes judíos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, eran hombres que no eran instruidos en las cosas religiosas, como los fariseos y saduceos, hombres sin letras. Y dice algo más, y del vulgo, ignorantes, simples mortales, no reconocidos, no eran hombres renombrados, nadie los conocía. ¿De dónde salieron estos hombres? Dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué precioso. Hermanos, este tipo de personas son las que el Señor ha usado, usa y usará. Repito, este tipo de personas, simples mortales, llenos de miedo, de complejos, son las personas que Dios ha usado, usa y usará. Volvamos a David. ¿Quiénes eran los guerreros de Israel en el tiempo que peleaban con los filisteos? ¿Quiénes eran los hombres que todo el pueblo reconocía? Por supuesto, Saúl. Leíamos que no había otro hombre como Saúl, de alto y de fuerte. Saúl sobresalía sobre todos los judíos, de tal manera que cuando el pueblo y los líderes vieron a Saúl, dijeron: ¡vive el rey! ¡Vive el rey! ¿Qué de los tres hermanos de David, los tres hermanos mayores? Cuando el profeta Samuel lo vio, se quedó sorprendido. Estaba maravillado como cuando el pueblo vio a Saúl y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. 4 hombres, Saúl y los 3 hermanos mayores de David, y había muchos más así, muchos más hombres. Hombres que a la vista del pueblo eran los grandes hombres de fe. Eran hombres venerados, no adorados, hombres reconocidos, hombres que el pueblo reconocía que eran sus líderes. Nadie como ellos. Pero sabemos la historia. Ellos tenían miedo literalmente. Y vamos a verlo en algunos momentos. Estoy viendo ciertos detalles del domingo anterior, pero vale la pena. Ahora, hermanos, en este punto, quiero que vayamos a Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 11. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 al 11. Aquí Salomón, el hombre más sabio de la historia después de Jesús, él nos dice, y pongamos atención, lean conmigo, ¿qué es lo que fue? Hablando del pasado. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada, y subraya eso, nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que puede
que se puede decir, he aquí esto es nuevo? ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. Fíjense, hermanos. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí esto es nuevo. Las computadoras. Los satélites. El coronavirus. Él dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. Por supuesto, versículo 11, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Hay algo nuevo. ¿Hay algo que podamos decir, he aquí esto es nuevo? Nada, hermanos. El Señor es así. El Señor no cambia. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y parte de la gloria de Dios es repetir los eventos en toda la historia. Es repetir los eventos en la historia. Por ejemplo, rápidamente, David fue ungido rey en su casa, en la casa de él y su padre, Isaí su padre, perdón. Pero pasó un tiempo sin llegar a ser rey. Tenía el llamamiento, pero no fue rey. Como decíamos, desde que él fue ungido rey por Samuel en la casa de su padre, hasta el momento que Goliat apareció, pasaron 4 años. 4 años con el llamamiento a ser rey, pero no era rey. Y no fue rey hasta que fue proclamado rey por todo el pueblo. ¿Qué de Jesús? Jesús fue ungido rey, rey de reyes y señor de señores en la cruz del Calvario. Pero no hemos visto todavía su reinado completamente. Hasta que Jesús sea proclamado rey en todo el mundo, cuando empiece el milenio. Entonces, la historia se repite. Podemos aprender qué va a suceder en el futuro viendo el pasado. Amén. Quiera Dios que nos dé la sabiduría para poder entender esta parte. Pero volvamos otra vez, porque hermanos, podemos aprender mucho de la vida de David. Porque muchos de los eventos de la vida que sucedieron con la vida de David son eventos que suceden hoy y van a suceder. Si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 10. Primer libro de Samuel 17, 10 dice, fíjense. Primer libro de Samuel 17, 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Fíjense, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. No solo refiriéndose a Israel al pueblo, sino al príncipe, al que el Señor le puso Israel, hablando de Jesús mismo, hablando de Dios mismo. Goliat decía, hoy he desafiado al campamento de Dios.
Dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 16, por favor. Veamos el versículo 16 también. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínense, estar oyendo al filisteo día por el día y por la noche, por la tarde, todos los días, por 40 días, desafiando el campamento de Dios. Y nadie respondía. Todos tenían miedo de aquel filisteo. Y dice el versículo 11, si lo vemos también, primer libro de Samuel, 17, versículo 11. Oyendo Saúl, que era el rey, imagínense, no había otro como Saúl en Israel. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los hombres de Dios, los grandes guerreros, cuando oían al filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Leamos el versículo 24, por favor. Fíjense. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Los líderes tenían miedo. El pueblo tenía miedo. Nadie se atrevía a pelear ni usar palabra contra Goliat. Qué triste, hermanos. Qué tristeza. Pero, hermanos, eso mismo va a suceder otra vez en este tiempo. El filisteo se levantará y dará voces contra el campamento de Dios. Y los grandes guerreros y el pueblo mismo tendrá miedo y se va a turbar. Leamos, por favor, Daniel capítulo 7, versículo 24 y 25. Entonces, hermanos, acompáñenme y leamos Daniel 7, versículo 24 y 25. Hablando del cuerno pequeño, dice, y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y ese rey, dice, hablará palabras contra el Altísimo, como lo hizo Goliat. Y a los santos del Altísimo, a los guerreros de Dios, al ejército de Dios, los quebrantará. La palabra es los turbará, los afligirá. Empezará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. En su mano hasta tiempo y tiempos en plural y medio tiempo. Eso nos habla de 3 años y medio. Ahora, ese espíritu que había en Goliat, que se levantó hablando cosas contra el Altísimo y contra sus santos, es el mismo que se ha comenzado a levantar y pronto lo veremos con toda su voz, desafiando al ejército de Dios, como lo hizo Goliat. Goliat lo hizo por 40 días y 40 noches. Aquí dice que será por 3 años y medio.
Ahora, ¿por qué digo que ese desafío ya comenzó? Hace unos días, unas semanas tal vez, vi un meme que quebrantó mi corazón al verlo, al leerlo, porque realmente me di cuenta de cómo ya ese espíritu en cierta medida empezó a humillar al ejército de Dios. Y quiero que vean ese meme, porque realmente, pues a mí me impactó mucho y es en una forma desafiante. Y van a verlo ahorita en su pantalla y vemos en esa imagen que dice: conocen el futuro, pero no nos advirtieron del peligro de la pandemia. Hablando específicamente de 4 astrólogos o 4 brujos que aparecen ahí, muy reconocidos a nivel mundial. Pero eso, en fin, pues no nos incumbe. Pero después ponen una foto con 4 evangelistas muy reconocidos y que realmente son reconocidos no solo en los medios, sino también en las redes sociales. Y hablando de ellos, lo difícil, lo duro, es que los ponen al nivel de los astrólogos. Y dice: tienen el don de sanación, pero ahora no se les ve en hospitales. Entonces, y dice después: aprovecha la cuarentena para estudiar y que no te engañen charlatanes que solo tienen cuidado o solo quieren tu dinero, en otras palabras. Qué difícil, qué duro realmente. Ahora, impactante, porque realmente nos damos cuenta de que ese espíritu ya empezó a desafiarlos. Se la llevan de que pueden sanar enfermos, pero hoy con esta pandemia ni siquiera se han oído, se han dado a conocer, ni se han manifestado. Es triste. Pero eso está comenzando, hermanos. Pero leamos Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Y dice aquí: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Fíjense. Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿De qué habla esos 42 meses? De los 3 años y medio también. Entonces, por 3 años y medio, ese espíritu de Goliat va a empezar a desafiar no solo, fíjense, al ejército, a Dios mismo, al Altísimo, no solo dará voces contra el Altísimo, sino contra los ejércitos de Dios, como lo hizo Goliat. Goliat desafió no solo a Dios, sino que desafió a los guerreros más reconocidos en todo Israel: Saúl y los 3 hermanos mayores de David. Así va a hollar, va a destruir, va a humillarlos. Pero aquí dice que debe de medir el templo y a los que adoran. Pero la parte de afuera, la parte exterior, esa no la midas porque será destruida. Bueno, quiero explicarles de qué está hablando. Si vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5, el escritor de Hebreos, que muchos dicen que es Pablo, pero no hay cierta claridad en eso. Pero de todas formas, aquí el escritor de Hebreos, de la epístola de los Hebreos, el capítulo 8, verso 5, hablando del sacerdote levítico, dice: los cuales sirven a lo que es figura, subraye eso, figura
y sombra de las cosas celestiales. En otras palabras, el sacerdocio levítico, que eran los que entraban a ministrar en el tabernáculo de Moisés, dice que ese tabernáculo en el que servían era una figura y sombra del templo de Dios en los cielos, en los lugares celestiales. Y dice cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. O sea, ya Moisés sabía que ese tabernáculo que él iba a levantar solo era una figura y una sombra de lo que se le iba a mostrar. Y dice cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés pasó 40 días y 40 noches recibiendo cada detalle de ese tabernáculo. Pero ese tabernáculo no era algo que se le ocurrió a él, ni algo que salió del corazón de Moisés, sino que fue una visión, algo que a él se le reveló cómo debería de levantar ese tabernáculo. Sigamos leyendo en el capítulo 9, versículo del 1 al 7. Ahora bien, dice, aún el primer pacto, o sea, hablando del tabernáculo, hablando de Moisés, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cuál era ese santuario? El tabernáculo físico de Moisés. Porque el tabernáculo, fíjense, estaba dispuesto así. En otras palabras, el tabernáculo tenía esto, ese tabernáculo físico. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, el escritor de Hebreos nos dice que el santuario de Dios en los cielos tiene dos partes, el lugar santo y el santísimo. Pero aquí hay un detalle que quiero ver con ustedes y quiero mostrarles una lámina para que veamos aquí con más detalle eso. Aquí vemos el tabernáculo de Moisés y vemos que la parte exterior llamada el atrio, todo esto que están viendo aquí, y atrás, en la parte trasera del tabernáculo, está lo que llamamos, el escritor de Hebreos le llama el templo de Dios. El templo de Dios, esto que ven aquí, tenía dos partes, el lugar santo y el santísimo. Ahora, quiero que veamos otra lámina para que podamos entender un poco más. Aquí vemos la parte interior de lo que es el templo del que está hablando Hebreos, que es el lugar santo, que es esta parte de aquí, y el lugar santísimo. ¿Sí? Y el lugar santísimo. Ahora, cuando vemos esto nos damos cuenta que el atrio no era parte del templo, no era considerado parte del templo celestial. En el atrio, y regresemos otra vez para poder ver con más claridad eso. Veremos aquí. En el atrio, aquí se ofrecía el pueblo junto a los sacerdotes todos los sacrificios.
A esto que está viendo aquí, que es uno de los muebles, era un altar, se llama el altar de bronce. Ahí se ofrecían todos los sacrificios. Y a esta parte de aquí entraba el pueblo y entraban los sacerdotes. Si ustedes ven aquí a la entrada hay una puerta. Esa puerta significa o simboliza cuando nosotros recibimos al Señor. Él es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y por ahí entramos. Pero el primer paso que damos cuando recibimos al Señor es alabar su nombre. Y de eso nos habla el altar de bronce, la alabanza. Y el segundo paso es este mueble que está aquí, que era el lavacro. Y una de las facetas o una de las cosas de las que habla ese mueble es el bautismo en agua. Entonces, el atrio es todo esto que estamos viendo aquí, donde estaban estos dos muebles, tanto el altar de bronce como el lavacro. También el lavacro. Entonces, todo eso es considerado el atrio. Entonces, si yo he nacido de nuevo y he sido bautizado en agua y al agua el Señor, yo soy parte del atrio. Entonces, mientras que la parte trasera, que es el lugar santo y el lugar santísimo, ahí no entraba el pueblo, ahí no podían entrar, ahí solo entraban los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, ya lo vimos, el último cuartito trasero, ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Cada área de estas tres áreas nos muestran el desarrollo que debemos tener como hijos de Dios. Debemos avanzar desde la puerta cuando recibimos al Señor y entrar aquí por el atrio y avanzar al lugar santo hasta el lugar santísimo. Por ejemplo, el atrio, que es el que tenemos aquí, allí la luz la daba el sol. Y el Señor dijo que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Más adelante, en el lugar santo, había un candelabro. Ahí ese cuarto era cerrado totalmente. Ahí no entraba el sol, la luz del sol. Ahí lo que iluminaba ese cuarto era el candelabro. Pero luego está el lugar santísimo. En ese lugar no había ninguna lámpara, ahí no entraba la luz del sol, sino que lo que iluminaba ese cuarto era la gloria de Dios que brotaba del arca del pacto. Qué tremendo, ¿no? Bueno, entonces, el tabernáculo nos muestra el camino que debemos recorrer desde que entramos, desde la puerta, cuando recibimos al Señor, hasta llegar al lugar santísimo donde está la gloria de Dios. Ahora, fíjense bien qué tremendo. Si me acompañan, Apocalipsis capítulo 21, en el verso 23, aquí nos habla cuando la santa ciudad, la Jerusalén celestial, descienda. Y nos dice aquí en el verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, hermanos, aquí nos está hablando de entrar hasta el lugar santísimo donde la gloria de Dios iluminaba. Si queremos ser parte de la nueva Jerusalén, de la esposa del Cordero, debemos entrar hasta donde entraba el sumo sacerdote para que nos ilumine la gloria de Dios. Y aquí hay un misterio, porque
Para entrar al lugar santo habían unas cortinas y los sacerdotes entraban allí a ofrecer sacrificios. Pero el sumo sacerdote al lugar santísimo, hasta el día de hoy es un misterio. No sabemos cómo él entraba al lugar santísimo porque no había puerta. Y era una cortina nada más que no sabemos por dónde entrar. No había puerta. No sabemos, hasta el día de hoy nadie sabe cómo entraba, pero tenía que hacerlo el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo murió, dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que ahora, por la gracia de Dios, podemos entrar hasta el lugar santísimo. Hoy el camino está abierto para que podamos llegar hasta donde está la gloria de Dios y que esa gloria nos ilumine. Dice Apocalipsis 22, versículo 5, hablando también de la Nueva Jerusalén. Dice, verso 5, no habrá allí más noche, ni de luz del sol, como que fuera el atrio. No va a haber, allí no va a haber necesidad de eso. Porque Dios el Señor los iluminará como en el lugar santísimo y reinarán por los siglos de los siglos. Qué precioso, qué glorioso será eso, hermanos. Pero ¿qué pasa? Debemos esforzarnos para llegar hasta ese lugar, a la parte trasera del tabernáculo, al cuarto más escondido del tabernáculo. Ahora, el problema está que dice que el atrio será hollado por los gentiles. Si eso es así, yo no quiero ser parte del atrio. Yo quiero entrar al lugar santo y al santísimo, al templo de Dios. Porque si yo me quedo ahí, en la parte exterior, podemos sufrir pérdidas. Y no tanto hablando de muertes físicas. Podría ser que haya muertes físicas, pero también muertes espirituales. Ojalá que la muerte de la que hable sea física y no espiritual. Porque si morimos espiritualmente, vamos al infierno. Pero si morimos físicamente, aún tenemos la esperanza o somos salvos. Eso no nos quita que seamos salvos. Ahora, por otro lado, la Biblia habla de tríadas, como acabamos de ver, el atrio, el lugar santo, el santísimo, pero también el atrio habla de nuestro cuerpo, lo físico, lo que se ve, como en el atrio, ahí se veía, estaba a la luz del día, era abierto, no tenía cortinas, todo el mundo podía ver. Así también el atrio habla de nuestro cuerpo. El lugar santo, que es lo más que estaba el cuarto cerrado, habla del alma. Y de lo más profundo, el lugar santísimo, habla del espíritu. Entonces nosotros somos como también, como el tabernáculo de Moisés. Hay un atrio que es el cuerpo, un lugar santo que es el alma, y el espíritu en nosotros que es el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué digo eso? Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, en el verso 50 al 53. Y lean conmigo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, nuestro cuerpo, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo físico va a desaparecer.
y sea en la primera resurrección o sea en el rapto, seremos transformados, seremos cambiados. Este cuerpo va a ser cambiado por un cuerpo incorruptible. Amén. Entonces, así como el cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, así también el atrio. No estoy hablando de salvación, estoy hablando del reino de los cielos. No puede heredar el reino de los cielos. No va a poder entrar en el milenio. Entonces, yo necesito avanzar más allá de lo que es el bautismo en agua. Ahora, quiero que veamos otro punto. Estoy viendo algunas facetas para que podamos entender y ver todo el diamante, como lo dije al principio. Pensemos por un momento. ¿Qué sucedió en Egipto con el pueblo de Israel cuando los egipcios tuvieron miedo del pueblo de Israel porque se estaba propagando, se estaba multiplicando? El faraón dio una ley, un dictamen, y es que mandó a matar a todos los bebés recién nacidos. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Todos los infantes, Faraón los mandó que los tiraran en el río Nilo. Y sabemos la historia, solo Moisés se salvó gracias a que la madre lo puso en una canastita. Entonces, hubo muerte de infantes antes de que Israel saliera de Egipto. ¿Qué sucedió en la primera venida de Jesús? Lo vemos allá en Mateo capítulo 2, verso 16. No lo busquen por cuestión de tiempo. Pero Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Otra vez la historia se repite. El ciclo se repite. ¿Y ahora qué va a pasar en la segunda venida del Señor antes que Él venga? El atrio será entregado a los gentiles. El atrio. ¿Y qué simboliza el atrio? Para que veamos qué tiene que ver la muerte de los infantes con el atrio. Ya lo vimos, el atrio va a ser hollado por los gentiles. Pero veamos en primera de Juan capítulo 2, en el versículo 12 al 14. Aquí vemos otra tríada que nos hace entender o nos hace ver más claramente el diamante. Y dice así: os escribo a vosotros, hijitos, tecnunes es la palabra, infantes, recién nacidos, bebés. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, otra vez, hijitos, bebé, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces aquí vemos que el apóstol Juan les escribe a los hijitos, a los bebés, a los infantes. Pero hermanos, un infante no puede leer porque no está hablando de bebés naturales, físicos. Está hablando de hijitos espirituales. Y la característica que tiene un bebé espiritual es que sus pecados han sido perdonados por su nombre. Es la única diferencia entre el hombre natural y un cristiano bebé recién nacido. Él es el mismo hombre viejo. Y vamos a ver, con las mismas carnalidades, pero la diferencia es que sus pecados han sido perdonados. Pero habla de jóvenes.
jóvenes que han vencido al maligno. Y habla de padres, por supuesto. Entonces es muy claro que no está hablando de lo físico, de lo natural. Hay una diferencia abismal entre los infantes y los padres. Y es que el infante recibe vida y el padre da vida. Repito otra vez eso. El padre da vida. El infante recibe vida. Un padre, fíjense, espiritual, un padre espiritual, es alguien que se convirtió en una fuente de vida para alguien más. Un padre no solo es la fuente de vida inicial del niño, sino sigue siendo esa fuente hasta que el niño ha alcanzado madurez. Vuelvo a repetirlo. El padre, debido a su madurez, es alguien que se convirtió en una fuente de vida para alguien más, como son los hijos. Un padre no solo es la fuente de vida inicial del niño recién nacido, sino que sigue siendo esa fuente de vida hasta que el niño alcanza la madurez y puede ser un joven. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice el escritor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Él lo dice: por cuanto os habéis hechos tardos para oír. ¿Por qué se han hecho tardos a oír? ¿Por qué no entienden? Porque eso es lo que está diciendo. Es tan difícil porque no entienden ustedes. ¿Pero por qué no entienden? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, infante. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, imagínense, les dice: ustedes debiendo ser ya maestros, o sea, adultos, aún tienen necesidad de leche, porque son niños espirituales. Entonces no logran asimilar la comida sólida. Y saben, es una realidad que podemos ver aún hoy en día. Y la culpa no es de los creyentes. La culpa es de los pastores y sus líderes, de los maestros. Porque las iglesias locales las han convertido en nurserías. Una iglesia local llena de niños. Ellos no están interesados en que esos niños se desarrollen y lleguen a la madurez. Imagínese usted un niño de 8, 9 años y todavía bebe leche en pacha. ¿Ustedes creen que eso es normal? Por supuesto que eso no es normal. Así está la iglesia de hoy. La iglesia es una iglesia anormal. Pero hoy todavía está tiempo para que podamos desarrollarnos y avanzar en Dios y crecer en Dios de tal manera que podamos desarrollarnos. Y es lo que dice en el capítulo 6 el escritor de Hebreos, en el versículo 1. Dice: por tanto, o sea, ya basta, ya no más leche. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces debemos, él como que nos dijera: miren,
Dejemos el atrio y entremos, forcémonos por la gracia de Dios a entrar al lugar santo y al santísimo. No nos quedemos aquí en la parte de afuera, sino que vayamos adelante a la perfección, como el Señor mismo dijo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Y ahora empieza el escritor de Hebreos a darnos ciertas doctrinas que son básicas, que todo hijo de Dios debemos saber. Es lo básico del cristianismo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas cosas ya debemos saberlas. Y dice el verso 3 y él termina diciendo esto. Y esto haremos. ¿Qué cosa? Vamos adelante a la perfección de avanzar en Dios. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿De qué depende que lo permita? Si Él ve que hay un anhelo en nuestros corazones. Si hay un clamor: Señor, muéstrame tus caminos, dame la gracia para andar en ellos. Señor Jesús, no estoy conforme con lo que tengo ahorita de ti. Señor, quiero alcanzar tu favor y alcanzar lo mejor que tú tienes para mi vida. Y si Él ve un corazón necesitado, un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Él derrama su gracia y Él va a llevarnos y va a introducirnos al lugar santo y hasta el santísimo. Ese es su anhelo, esa es su voluntad, ese es su deseo. El problema es que la mayoría de cristianos no están interesados en nada de eso. Ya soy salvo, ya fui bautizado en agua, gloria a Dios, ya estoy solo esperando el cielo y tranquilo. Qué tristeza. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 7. Aquí el apóstol Pablo también nos da unas señales de los hijitos, de los infantes de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Y habla otra vez recién nacidos en Cristo. No puedo hablar las cosas. Por eso es tan difícil, decía el escritor de Hebreos. Hay tantas cosas y tan difíciles porque no las van a poder entender, no las van a digerir. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo en los Corintios. No puedo hablar cosas espirituales, voy a hablar cosas carnales. Y muchas de las cosas que hoy se oyen en las iglesias, los mensajes no son nada espirituales. Son mensajes motivacionales. Son mensajes carnales. Y la gente le gusta y está contento con eso. Porque no hay un deseo de conocer los caminos de Dios. Y dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora la pregunta, ¿es malo ser carnal? ¿Qué diría? Sí, no. No es malo ser carnal si acabamos de recibir al Señor. Todos comenzamos siendo carnales. Es parte del proceso. Lo malo es estacionarnos ahí. Lo malo es estancarnos ahí y creer que la vida cristiana es una vida carnal todo el tiempo. Eso sí es problema. Y si ese es mi modo de pensar, estoy en los atrios. Y los atrios se han dado a los gentiles y hoy harán los gentiles al atrio, a los hijitos,
a los carnales. Yo no quiero ser carnal, gracias a Dios. Vine al Señor y parte del proceso es la carnalidad, pero no debemos conformarlos, hermanos. Debemos proseguir en pos del Señor a la perfección como Él es perfecto. Porque si no cambiamos nuestra actitud, tendremos pérdida, como lo acabamos de ver en los tiempos finales. ¿Sí? Quiero que vean una pequeña lámina. Aquí vemos lo que estamos hablando, la entrada. Vemos el atrio, que incluye el altar del holocausto, el lavacro. Y aquí empieza lo que le llama el tabernáculo, el templo de Dios. Vean aquí. Este tabernáculo tiene dos, estoy resumiendo, dos habitaciones. En este atrio, en el atrio que está aquí, la parte exterior, es lo que el Señor le dijo al profeta: esa parte no la midas porque será hollada. Estas dos partes es lo que se conoce como el templo de Dios. El primer apartamento, la primera habitación, dice aquí, el lugar santo. El segundo es el lugar santísimo. Entonces, hermanos, finalizando, la historia de Goliat y David va a repetirse. Goliat muy pronto hará oír una vez más su voz, desafiando al Señor y a su pueblo, a su ejército. Y esos guerreros que están al frente, como Saúl y los grandes hermanos de David, serán humillados. Sus guerreros, los guerreros del pueblo de Dios, serán quebrantados. Y también habrá muerte de infantes, ya que el atrio será dado a los gentiles. Y una vez más, ¿cómo fue con Goliat? David, que estaba en la retaguardia, ni era parte, ni era considerado un soldado del ejército de Dios. Ese pastorcito que estaba ahí atrás con unas ovejitas fue traído al frente y fue quien libró a todo Israel de mano de Goliat y fue quien reinó en el pueblo de Israel y va a reinar por toda la eternidad en Jerusalén. Una vez más, los de la retaguardia, los del lugar santo y el santísimo serán usados por Dios. De atrás serán traídos hacia adelante para defender al pueblo de Dios. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos un despertar espiritual. Un despertar que nos introduzca a la parte trasera del tabernáculo, al templo de Dios, donde está el lugar santo y el santísimo. Ahí necesitamos que el Señor avive su obra y ponga un deseo en nuestro corazón tan fuerte que no nos acomodemos, sino que prosigamos en pos del Señor. Hoy estamos a tiempo para que podamos avanzar en los caminos de Dios. Quiero terminar presentándoles una última imagen que tiene que ver de algo que dijo Nelson Mandela, el expresidente de Sudáfrica. Palabras muy sabias. Él dijo: un líder es como un pastor. Se queda detrás del rebaño, dejando que los animales más hábiles caminen adelante mientras todos los demás los siguen, sin darse cuenta de que en realidad están siendo dirigidos desde la retaguardia. Los de la retaguardia
son los que dirigen al rebaño y los de la retaguardia son aquellos que al final van a gobernar con Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia, que el Señor nos ayude y que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén.